Tiempos solemnes están por venir, la mañana viene, y también la noche. La luz dora las nubes que coronan las cumbres. Pronto su gloria se revelará. El sol de justicia está por salir. La mañana del día eterno para los justos y la noche perpetua para los impíos. El pueblo de Dios espera con ansia las señales de la venida de su Rey. Cristo viene en las nubes del cielo con poder y grande gloria y con millares de ángeles. ¿Quién lo recibirá en paz? Vendrá para ser glorificado por sus santos y ser admirado por todos los que creyeron. El fin de todas las cosas se acerca. El gran día del Señor está por venir. ¿Quién estará firme? Es necesario preparar el camino delante del príncipe de paz que viene sobre las nubes de los cielos. Se reeslabonarán las cadenas familiares rotas. El Señor nos ha hecho depositarios de la sagrada verdad. Hemos de levantarnos y resplandecer. Asiste a nuestro culto de adoración familiar y prepararnos para el encuentro del Señor los sábados a las 10 de la mañana. Todos están cordialmente invitados. Como siempre, es un placer enorme de este servidor, de Dios y de usted, estar aquí en este lugar, compartiendo la palabra de Dios, compartiendo con ustedes lo que aprendemos de nuestro Dios. Porque aquí todos aprendemos. Aquí pareciera que yo estoy enseñando, pero yo también estoy aprendiendo. Yo cada día que pasa estoy aprendiendo más. Y lo que estoy aprendiendo cada vez estoy compartiendo con ustedes. Nuestro tema de hoy, bienvenido a todos los que están pendientes de esta programación, Canal 2010 en California. Gracias por su atención, gracias por estar pendientes de la programación de este canal y por todos aquellos que nos ven a través de las plataformas de los medios sociales. Gracias una vez más y bienvenidos. Nuestro tema de hoy, al igual que los que hemos estado estudiando en tiempos pasados, en sábados pasados, circula dentro del título Las obras de la santificación, parte 2. Sin embargo, ya de manera específica, ahora quisiera tratar el tema: ¿por qué hay tantas religiones, doctrinas y creencias? Antes de continuar, vamos a darle gracias a Dios, vamos a rogar a nuestro Creador nos ayude, nos ilumine a entender esta parte de este tema que vamos a estudiar. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Te ruego nos bendiga, Señor, aunque primero perdona nuestros pecados, porque somos pecadores por naturaleza, porque la naturaleza pecadora aún está en nosotros hasta el día en que seamos glorificados. Estamos en este proceso de santificación. Ayúdanos, porque dentro de este proceso, eso significa que nosotros tenemos una lucha constante dentro de nosotros. Y aunque somos triunfadores en tu nombre, muchas veces cedemos ante alguna tentación, por naturaleza, en el pensamiento, Señor. Padre, conscientes de todo eso, te rogamos, nos perdones y nos ayudes, nos ilumines a estudiar, a entender lo que estudiamos, a darle una verdadera, a tener una verdadera comprensión de lo que leemos, de lo que estudiamos, que sea basado en tu verdad. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. La parte del tema que vamos a estudiar hoy
al igual que en el programa anterior, circula dentro del contorno de lo que dice San Juan 17:17. Yo sé que se acuerdan, es un versículo que estamos aprendiendo, es un versículo que estamos estudiando. Y aunque en algunas ocasiones este versículo se lee de una manera tan sencilla y simple, en esta ocasión nos hemos detenido a profundizar en él. Santifícalos en tu verdad, pues tu palabra es verdad. ¿Cómo llamó Jesús a su palabra? La verdad. O sea que si nosotros escuchamos por ahí algún mensaje que en algún punto no esté completamente fundamentado en la palabra de Dios, ¿qué sería? Sería una mentira. A nosotros nos ha tocado vivir en una época en que pareciera que la verdad del Padre, la verdad de Jesús ha perdido su valor. En nuestra sociedad moderna o posmoderna pareciera que no existiera la verdad. Pareciera que no existe una verdad. Mire usted y yo somos testigos de que hoy en día en esta sociedad posmoderna, cada quien quiere tener su propia verdad. El apóstol Pablo escribió en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3, dice así: porque vendrán tiempos, 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Una de las tristes realidades que el apóstol Pablo menciona en este versículo es que en este tiempo las personas creerían más a la mentira antes que a la verdad. Jesús nos advirtió también diciendo en Mateo capítulo 24, versículo 4, mirad que nadie os engañe. La razón por la que Jesús nos advierte es porque la mentira en este tiempo iba a ser tan sutil que se iba a parecer mucho a la verdad. Es decir, que la mentira se iba a disfrazar como si fuera verdad. Y todo el mundo iba a ir tras ella creyendo en la verdad, pensando que ha creído en la verdad, creyendo que está en el camino correcto. ¿Se entiende lo que digo? La razón por la que Jesús nos advierte es porque la mentira en este tiempo iba a ser tan sutil que iba a parecerse mucho a la verdad. Muchas personas creen, piensan que están en el camino correcto, defienden eso en lo que creen, porque están seguros de que están en la verdad, que tienen la verdad. Hoy en día la vasta mayoría de personas están alejándose de la palabra de Dios, alejándose de la verdad, basando su vida cristiana en sentimientos, en emociones o en argumentos filosóficos humanos, creyendo que están en la verdad, pero en realidad lo que están siguiendo es una mentira disfrazada de verdad. Oigan esto. Creen que están en la verdad, pero en realidad lo que están siguiendo es una mentira disfrazada de verdad porque se están dejando guiar en su vida cristiana por sentimientos, emociones o argumentos filosóficos, humanos.
Razón por la cual hoy en día tenemos en esta sociedad nuevos conceptos de valores, alejados cada vez más de lo que el Señor enseña en su palabra. Nuevos conceptos de valores que cada vez más se alejan de la verdad. Tenemos cada vez más una sociedad con moralidades desquebrajadas en los principios de la verdad. Y hay mucha gente que prefieren creer en esa mentira, que prefieren seguir esa corriente de esa sociedad con principios desquebrajados, creer en la mentira y hacer a un lado a la verdad. Hay muchas personas que dicen tener una mente abierta y por tener una mente abierta aceptan cualquier argumento, cualquier mentira, cualquier argumento filosófico humano y no se dan cuenta que por tener una mente abierta se alejan de la verdad. Es triste no entender que en lugar de tener una mente abierta, es mucho mejor tener una mente iluminada por la palabra de Dios. Escuche bien, es necesario entender, es necesario aceptar, reconocer que es mucho mejor, en vez de tener una mente abierta, es mejor tener una mente iluminada por la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la verdad. Y la palabra de Dios fue dada por Dios para el ser humano con un solo propósito: el demostrarle al hombre el camino para su salvación. Quisiera detenerme un poco en esto y les voy a poner algunos ejemplos antes de continuar. Fíjense bien, en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17 encontramos la historia de Adán y Eva. Dios les había dicho, cuando estaban en el Edén, de todo árbol del huerto podrán comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Eso les había dicho Dios, eso les había dicho el Señor, eso era lo que decía la palabra de Dios. Ahora fíjense, si la palabra de Dios, que es también la ley, porque la palabra de Dios es ley, decía que iban a morir, entonces ¿por qué murieron? ¿Por qué no murieron? Porque Dios, en su infinita bondad y misericordia, cuando vio que el hombre estaba bajo la condenación de la ley que decía, el día que de él comieres ciertamente morirás, entonces hizo uso de la gracia para perdonar al hombre. Tomó dos animalitos que representaban a Jesús, los sacrificó y con su sangre expió los pecados de Adán y de Eva, y con sus pieles vistió la desnudez que había causado el pecado en ellos. Eso lo dice Génesis capítulo 3, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. También lo menciona Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea que aquellos animalitos que Dios usó, que Dios sacrificó para vestir a Adán y a Eva, ya representaban a Jesús. Y si Jesús nos salva por gracia, es que en el Edén la gracia ya existía, ¿verdad? Entonces, como el pecado siempre trae como consecuencias, y aunque Adán y Eva estaban arrepentidos por lo que hicieron, y a pesar de que fueron sus pecados perdonados, aún así
fueron expulsados del Edén, en Génesis capítulo 3, versículos del 22 al 24. Allí comienza su peregrinación en esta tierra. Eso es su proceso de santificación en Adán. Como cuando un padre le dice a su hijo, vete a tu cuarto y no salgas hasta que hayas reflexionado en lo que hiciste. Ellos fueron expulsados del Edén. Ahora, durante ese proceso de santificación que el Señor le dio a Adán y a Eva, el Señor les dio también su palabra y su verdad, que había sido contaminada con la mentira de Satanás, para que durante su proceso de santificación supieran cómo regresar otra vez al Edén. Por eso dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra. Ahora, si el propósito de la palabra de Dios es mostrarnos el camino de regreso al Edén, el propósito de Satanás es también entorpecer la luz de la palabra de Dios para que no sepamos cómo retornar al Edén y nos quedemos atascados en nuestra santificación, tal como le sucedió, tal como le pasó al pueblo de Israel, que no logró entrar a la tierra prometida y murió estando en el desierto. En la actualidad, muchos están en esta misma condición, creyendo que están haciendo lo correcto, creyendo que están siguiendo la verdad, creyendo que están practicando la palabra de Dios, se están alejando cada vez más de la verdad del Padre y no se está cumpliendo, no estamos permitiendo que se cumpla en nosotros la oración de Jesús. En San Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad. Ahora, fíjense bien, ¿de qué manera Dios enseñó? El Señor ha dado su palabra y su verdad a la humanidad para que podamos encontrar el camino de regreso al Edén. Mire, por medio, Dios usó tres procesos, tres formas. El primero es revelación, el segundo es inspiración y el tercero es iluminación. Ahora, ¿qué significa o qué es la palabra revelación? Es la forma cuando Dios se revela al hombre y lo hace de tres maneras también. Fíjese, es la forma. La revelación es la forma en que Dios se revela al hombre y lo hace de tres maneras. Lo hace de manera general, lo hace de manera específica y a través de Jesucristo. Otra vez, de manera general, de manera específica y a través de Jesucristo. De manera general es como lo dice el Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, que Dios se revela ante el hombre por medio de la creación, por medio del firmamento, por medio de la naturaleza, por medio del mar, etcétera, etcétera. Todo lo que es creación. Yo personalmente les doy mi testimonio. Cuando estoy parado a la orilla del mar, a veces voy con mi familia, mi esposa y mis hijos, a la orilla del mar, y veo la gran inmensidad de agua y pienso en Isaías 40:12. ¿Cómo dice Isaías 40:12? ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y me quedo como ido mirando la gran inmensidad del mar. Y a lo lejos, allá cuando la vista ya no pierde su alcance, cuando ya no alcanzo y veo que se junta el cielo y todas las nubes con el mar, digo, wow, ¿cómo es que Dios
junta las aguas, todas las aguas, en el hueco de su mano. Y mide los cielos con su palmo. Con 3 dedos juntos agarra, así como cuando usted, señora, le pone sal a la comida, agarra con 3 dedos juntos el polvo de la tierra. Y yo me quedo reflexionando y digo, wow, no puedo otra cosa más que decir simplemente, wow, esto es una revelación general. Eso es cómo el Señor se revela ante el hombre por medio de la conciencia de manera general. Pero también Dios se revela al hombre de manera específica. ¿Cuándo? Cuando Dios da un mensaje para la humanidad por medio de un profeta, cuando Dios dio por medio de un profeta o por medio de un apóstol, Dios se reveló al profeta por medio de un sueño o una revelación audible o por medio de una inspiración. Es decir, que Dios, por medio del Espíritu Santo, usa estos 3 métodos para dar su palabra y su verdad al hombre, a la humanidad, mostrándole así el camino de regreso al Edén. ¿Verdad? Ahora, en 2 de Pedro capítulo 1 versículos 19, 20 y 21 nos dice de la siguiente manera: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Esto me hace pensar en otro versículo. ¿Se recuerdan ustedes de Proverbios capítulo 4, versículo 18? La semana pasada, en el programa anterior lo leímos. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Versículo 20, siempre de San Mateo, de Primera de Pedro. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros encontramos en la Biblia una doble naturaleza, una naturaleza divina y una naturaleza humana. Por un lado, la naturaleza divina, dando su palabra perfecta y verdadera por medio del Espíritu Santo a un profeta, a un apóstol. Y por el otro lado, la naturaleza humana, los profetas y los apóstoles escribiendo, intentando colocar el mensaje de una manera que nosotros, la humanidad, lo pueda comprender. En esa naturaleza humana. Es por esta razón que si comparamos los escritos del apóstol Pablo con los del apóstol Juan, podemos notar una diferencia. El apóstol Juan escribió de una manera simple, de una manera sencilla, y sus escritos son fáciles de entender. Mientras que el apóstol Pablo, los escritos del apóstol Pablo son un poco más complicados de entender por su alto rango académico. Y de hecho que 2 de Pedro capítulo 3 versículo 16 nos lo menciona. El apóstol Pedro hizo mención con relación a esto. Por eso dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Mire lo que dice el versículo
16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Aquí tenemos la naturaleza humana, la naturaleza divina, dando la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, y la naturaleza humana transmitiendo ese mensaje a la humanidad. Sigue diciendo, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras. ¿Para qué? Para su propia perdición. O sea que leer la Biblia no es simplemente leerla y creer como nosotros queramos. Tenemos que darle la interpretación correcta. De lo contrario, la verdad puede estar en nuestras manos, pero nosotros no estamos aprovechando esa verdad. Apóstoles y profetas narrando la palabra de Dios en un mismo contexto, pero con diferentes palabras. Todos escribiendo según las circunstancias, fíjese bien, aquí se notan la naturaleza humana de la palabra de Dios. Todos escribiendo según las circunstancias, según la época y según la cultura. Ahora, el conjunto de todos esos escritos es lo que ahora nosotros conocemos como la Santa Palabra de Dios, o la Santa Biblia, o las Santas Escrituras, como usted prefiera llamarlo. Ahora mire usted, decíamos que Dios ha dado su palabra y su verdad a la raza humana por medio de revelación, por medio de la inspiración y por medio de iluminación. Hemos estado hablando únicamente de la primera, de revelación. Ahora vamos a hablar de iluminación. La revelación, mencionábamos, es por medio de la naturaleza, la conciencia y la reflexión. La inspiración es por medio de los profetas y los apóstoles que Dios usó por medio de su Santo Espíritu y los inspiró a escribir su santa palabra para darle un registro de ellas a la humanidad. Eso hemos visto de la revelación y de la inspiración. Pero ahora vamos a ver la parte de la iluminación. La iluminación es el proceso en que Dios hace de nuestro entendimiento, o sea, Dios abre nuestro entendimiento y nos ayuda a comprender todo aquello que Él ha revelado por medio de la creación, la naturaleza, y también todo aquello que Él ha inspirado a los profetas y a los apóstoles. O sea que los profetas y los apóstoles fueron inspirados, pero nosotros somos iluminados. Nosotros no podemos ser inspirados, porque ya la palabra de Dios fue inspirada. Nosotros somos iluminados a entender, o sea, que a los apóstoles y profetas Dios los inspiró, y a nosotros Dios nos ilumina para que podamos entender todo aquello en lo que los apóstoles y los profetas fueron inspirados. Repito, que los apóstoles y profetas Dios los inspiró y a nosotros nos ilumina para que podamos entender aquello en lo que los apóstoles y profetas fueron inspirados. Espero que haya quedado claro esto. Ahora, cuando los apóstoles y profetas eran inspirados, ellos certificaban la palabra de Dios con un rotundo, así dice Jehová, o así dice el Señor, o un escrito está.
Eso mismo tenemos que hacer ahora nosotros cuando somos iluminados. Certificar lo que decimos con un rotundo escrito está. Es la forma en que Jesús nos enseñó, es la forma en que lo hacían los profetas. Porque si no está escrito en la palabra de Dios, es porque no fue inspirada. Y si no fue inspirado por Dios, entonces no es verdad, no es la verdad del Padre. Así que cuando usted le enseñe, a usted le enseñen la palabra de Dios, que le muestren un escrito está. Y ahorita más adelantito ustedes van a entender por qué es que estoy mencionando todo esto. Ahora, porque si, entonces, ¿por qué es que el mundo, fíjese bien, si la palabra de Dios, que fue inspirada a los profetas y a los apóstoles, y es la verdad, y la Biblia es el libro en donde se registra la palabra de Dios y la verdad, entonces, fíjese bien, ¿por qué? ¿Por qué es que en el mundo existen un promedio de 34,000 denominaciones cristianas? Y todas y cada una cree de manera diferente. Todas usan la Biblia. Entonces, ¿por qué? Repito, entonces, ¿por qué es que en el mundo existen aproximadamente 34,000 denominaciones cristianas si todas usan la misma Biblia? La misma inspiración que fue inspirada por Dios a través del Espíritu Santo a los profetas, a los apóstoles, y que ahora se registra en un libro, en una Biblia. Todos usan la Biblia. Todas las iglesias, todas las denominaciones, todas las religiones usan la Biblia. Y es la misma palabra de Dios que fue inspirada a los profetas y apóstoles. Entonces, ¿por qué hay tanta división? ¿Por qué hay tanta bandera religiosa diferente? Esta es una muy buena pregunta. Y créanme que todos deberíamos intentar contestar esa pregunta. Cada una de estas denominaciones cristianas deberíamos de interesarnos en tratar de entender este punto. ¿Por qué? Porque tenemos un problema. Cada una de todas estas denominaciones cristianas entiende de una manera y interpretan de otra. Algunas son más estrictas en algunas cosas y descuidadas en otras. Y se empiezan a formar fronteras entre religiones y todo esto genera incluso, y esto es algo muy grave, esto genera que muchas personas no quieran saber de la Biblia. ¿Por qué? Porque se sienten confundidas y ya no saben quién realmente tiene la razón. Otros se van más allá de los extremos pensando que la religión es un negocio. En el libro El conflicto de los siglos, en la página 581, yo encontré algo que me llamó la atención. Se los voy a leer. Anote la cita. El libro, si no tiene este libro, puede usted buscarlo en el internet. Hoy es bien fácil encontrar con el internet como herramienta, es bien fácil encontrar cualquier información. En el libro Conflicto de los siglos, página 581. Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia,
ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la luz de la mayoría, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe de ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos considerarnos de si los autoriza un categórico "así dice Jehová" o un escrito está. La primera razón por la que existen muchas denominaciones religiosas en el mundo es porque la gran mayoría de ellas no tiene un fundamento sólido en la palabra de Dios. Aunque tienen la Biblia, aunque tienen la verdad en sus manos, aunque tienen la palabra de Dios, no tienen un fundamento sólido en la palabra de Dios. La mayoría de las denominaciones religiosas que tienen creencias en tradición, fíjense bien, la mayoría de las denominaciones religiosas que tienen creencias en tradición o en lo que el pastor dice o en lo que la iglesia dice y están sacando de la vida de sus miembros la verdad del Padre, la palabra de Dios. Qué triste es encontrar a gente que no sabe fundamentar su fe y su creencia en un escrito está, en un "así dice el Señor". Cuando nosotros hablamos de la Santa Biblia con alguien, sea del tema que sea, nuestro primer argumento tiene que ser un "así dice el Señor" o un "así escrito está". El Señor Jesús, cuando fue tentado por Satanás en el desierto, su argumento más poderoso fue un "escrito está". Usted lo puede leer en el libro de San Mateo, capítulo 4, versículo 4, versículo 7 también, y en San Lucas 4:12. Ahí está el argumento más poderoso que el Señor Jesús usó ante la terrible tentación a la que fue sometido por Satanás en el desierto. La segunda razón por la que existen muchas denominaciones religiosas hoy en día es la falta de profundidad en el estudio de la palabra de Dios. Tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios, leímos el versículo, pero no nos tomamos el tiempo de indagar, de escarbar, de escudriñar, de rebuscar todas aquellas palabras que no tenemos muy claras, o de conectar esos versículos que pareciera que se están contradiciendo ante otros. San Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Por esta razón es que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Cuál era la diferencia? Esto lo puede leer en el versículo 17, en Hechos capítulo 17, versículo 11. ¿Cuál era la diferencia que la palabra de Dios nos expone entre los de Berea y los de Tesalónica? Dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver qué, para ver si estas cosas eran así. O sea, es decir, que ellos eran el tipo de cristianos que investigaban a profundidad la palabra para ver si lo que el pastor decía era verdad o mentira. Si no
Si no practicamos esto, estamos cayendo en una negligencia espiritual. Perdón, no quiero tocar la susceptibilidad de nadie, pero me atrevo a repetirlo en nombre del Señor. Si no practicamos esto, estamos cayendo en una negligencia espiritual que nos está llevando a la ruina y a la perdición, aunque tengamos la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos exhorta sobre esta negligencia en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Le dijo, fíjese lo que le dijo Pablo a Timoteo: procura con diligencia. ¿Qué es lo contrario a la diligencia? La negligencia. Los dejados, los descuidados, decimos allá en mi país. Dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Mi amigo, mi hermano, a usted que le gusta estudiar la Biblia, leer la Biblia y le gusta enseñarle a los demás, haga lo que el apóstol Pablo, lo que el apóstol Pablo nos enseña primero. Dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero digno. O sea, primero asegúrate de que entendiste bien la palabra de Dios. Primero asegúrate de que tienes la verdadera interpretación, que el Espíritu Santo está contigo y que te está iluminando, y ahora enseña. De lo contrario, estás engañando. No solo te estás engañando a ti mismo, sino que estás engañando a los demás. Evita, versículo 16, profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más a la impiedad, o es decir, a la mentira. Algunas porciones de la Biblia son demasiado sencillas como para ser mal comprendidas, mientras que el significado de otras no puede discernirse a primera vista. Para tener un verdadero entendimiento de cualquier verdad bíblica, debe de compararse texto con texto, pasaje con pasaje y una cuidadosa investigación acompañada de oración. Si es posible, de ayuno. Y esto es lo que está carcomiendo la vida espiritual del cristiano hoy en día. ¿Por qué? Porque existen muchas doctrinas y creencias en las iglesias que creen que carecen de fundamentos bíblicos y están basadas únicamente en un solo versículo aislado, desconectado del resto de la palabra de Dios. Hay una tercera, hemos hablado de dos. La tercera razón por la que existen muchas religiones y muchas doctrinas, muchas creencias, a pesar de que todas las iglesias usan la misma palabra de Dios, la tercera razón es la falta de sometimiento a la palabra de Dios. Uno de los mayores problemas que existen hoy es que las personas no queremos someternos a la Biblia como una máxima autoridad de nuestra fe, de nuestras creencias, de nuestra doctrina, de nuestra vida. Las personas no queremos someternos a la Biblia y tomarla como máxima autoridad. Preferimos o prefieren someterse a lo que el líder dice, a lo que el pastor dice, a lo que el sacerdote dice, antes que a lo que la Biblia dice. ¿Cuántas personas hay a las que se les dice, mira, la Biblia dice, y ellos contestan, pero el pastor dice, pero el sacerdote dice, pero el anciano dice? Es triste. El espíritu
que debe dominar nuestros estudios bíblicos es, al momento de ir a las Santas Escrituras, es el de sometimiento a la palabra de Dios. No podemos ir a la Biblia buscando que ella nos diga únicamente lo que nosotros queremos escuchar, sino lo que Dios quiere que sepamos y hagamos, aunque eso signifique ir en contra de nuestros caprichos y deseos. Si nos topamos con un versículo, y este es solo un ejemplo, si nos topamos con un versículo en donde la Biblia nos habla del sábado, de guardar los mandamientos, como que no mucho nos gusta. Eso va en contra de lo que nosotros queremos y principalmente de nuestros intereses. Mejor no. Mejor nos vamos a San Juan 3:16 porque allí sí está bonito. Ahí está mejor. Entonces, la primera razón por la que hay muchas denominaciones religiosas es la falta de profundidad sólido en la palabra de Dios, en sus creencias y en sus doctrinas. Creencias basadas en un solo versículo aislado e ignorando el resto de la santa palabra de Dios. Como que desconectamos los versículos, ¿verdad? Del resto. Aquí dice que ya no tenemos que guardar el sábado, pero allá dice que sí. No, pero aquel dejémoslo. Mejor enfoquémonos en este. Desconectamos un versículo, aislamos un versículo del resto de la palabra de Dios. Por eso, una de las razones es que las iglesias carecen, tienen falta de fundamento sólido en la palabra de Dios, en lo que creen y en lo que enseñan. La segunda razón es la falta de profundidad en el estudio de la palabra de Dios. La primera razón es que les falta fundamento, base. La segunda razón es que aunque les hace falta profundidad, textos fuera de contextos, versículos mal interpretados. Y una tercera razón. Hay una tercera razón, es la falta de sometimiento. Ya hemos hablado de estas tres razones, ahorita solo se las estoy recordando. Hay falta de sometimiento a la palabra de Dios. Cuando se nos dice algo que va en contra de nuestros intereses, mejor no. Todo esto que estamos estudiando, todo es parte de nuestra santificación. Pareciera que nos hemos alejado del tema. Pareciera que hemos entrado en otro contexto. El contexto es el mismo. Todo es parte de nuestra santificación. Lo que leemos, cómo interpretamos lo que leemos, cómo practicamos lo que comprendemos. Es muy importante, santifícalos en tu verdad, pues tu palabra es verdad. En aquella época, los apóstoles, los profetas, el pueblo de Dios, estoy hablando de la época de Jesús, de alguna manera todos eran miembros de alguna secta. De alguna manera, todos creían en la verdad. Todos creían en Dios. Todos aceptaban y reconocían los manuscritos de los profetas, porque para entonces la Biblia no se había escrito todavía. No existía San Juan, no existía el libro de San Mateo, no existía el libro de San Marcos, el libro de San Lucas. Todo lo que es Nuevo Testamento no existía. Lo que tenían eran manuscritos que habían sido escritos por la inspiración de Dios a través del Espíritu Santo, y en eso ellos se regían. Esa era la Biblia que el Señor usaba.
Entonces, si esa era la Biblia que el Señor usaba, si esas eran las santas escrituras que Dios usaba, y todo el pueblo reconocía esos manuscritos, ¿por qué entonces el Señor les dice, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad? ¿Por qué el Señor está interesado en que sus apóstoles, sus discípulos, sean santificados en su verdad, en la verdad del Padre? Porque de alguna manera, aunque creían en Dios, se habían desviado en lo que creían y cómo practicaban eso en lo que creían. Y esa misma condición es la condición de nosotros hoy en día, aunque seamos miembros de una iglesia. Entonces es necesario que nosotros nos pongamos a pensar, a escudriñar, a reflexionar todo aquello, todo eso en lo que creemos, para ver si necesitamos ser santificados en la verdad del Padre. Fíjese, hay personas que piensan, creen que el Antiguo Testamento era para los judíos y que el Nuevo Testamento es para la iglesia. Sin embargo, Timoteo dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir en justicia. Si la Biblia nos está enseñando que todas las escrituras es inspirada por Dios, ¿bajo qué fundamento? Ahí tenemos el versículo en la pantalla, 2 Timoteo 3:6. Si eso nos enseña la palabra de Dios, ¿bajo qué fundamento ponemos esa creencia de aquellos que dicen que el Antiguo Testamento era para los judíos y que el Nuevo Testamento es para la iglesia? Jesús, no nos alcanza el tiempo. En el siguiente programa vamos a estudiar lo que Jesús enseñaba y cómo lo enseñaba. Y nos vamos a detener un poquito en estudiar lo que Jesús les decía, les dijo a los apóstoles que iban camino a Emaús. Conforme a las Escrituras, les declaraba lo que la ley y los profetas decían de él. Jesús, el evangelio que Jesús usó, el evangelio que Jesús enseñó, estaba fundamentado en el Antiguo Testamento. Entonces, vuelvo otra vez, necesitamos examinar eso en lo que creemos, cómo lo creemos y ver si necesitamos ser santificados en la verdad del Padre. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por este momento tan bello, tan hermoso que tú nos ofreces, la oportunidad que nos das de pensar, de reflexionar, de meditar en tu palabra y luego para que podamos, Señor, reconocer qué cosas debemos de cambiar en todo lo que creemos, en toda la forma en que hemos sido enseñados. Si necesitamos corregir para que nuestra fe sea una fe verdadera y no se desvíe y podamos regresar al Edén a través de tu palabra, para que tu palabra nos alumbre con una luz divina que es la verdad. Gracias Señor por lo que nos has enseñado el día de hoy. Te rogamos, nos cuides y nos guardes en esta próxima semana, pero sobre todo guárdanos de pecar contra ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar.
todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral.